renacido en Modern Family como Iron Man. 181 finalmente, dijo con una amplia sonrisa oculta debajo de la armadura de partículas condensadas. Me he vuelto más fuerte, dijo mientras salía ignorando la lluvia de ataques de partículas. Observó su entorno y vio a la rana luchando contra el Shogot, a James en lo alto del cielo y las molestas armaduras de sus ataques que caían como gotas de lluvia golpeando su cuerpo. Sin embargo, sus ojos se fijaron instantáneamente en los soldados y los Autobots que escapaban. Con un movimiento de su mano, su sonrisa aumentó poco a poco y una ola de poder dejó su cuerpo desapareciendo en el aire. Casi como si eso fuera un esfuerzo completamente inútil, sin embargo, al segundo siguiente una gran explosión comenzó a tener lugar alrededor de los transformadores en sus formas de vehículo. Si uno mirara más de cerca, se daría cuenta de que el polvo que levantaban los autos que se alejaban a toda velocidad comenzó a explotar. Se oyeron fuertes golpes a lo lejos cuando la rana y el Shogot se detuvieron un momento. Shogot tragó saliva mientras miraba lo que Seth acababa de hacer y volvió a mirar la explosión que seguía creciendo siguiendo un método casi de reacción en cadena y no pudo evitar sentir cómo se le formaban pies fríos en la espalda. La explosión cubrió rápidamente a los Autobots haciendo imposible ver lo que estaba sucediendo adentro. James sintió una sensación de preocupación surgir en su pecho por unos segundos antes de reprimirla con fuerza. ¡Qué monstruo!, dijo James mirando a Seth. Weir comenzó a parecer un sueño lejano para James después de ver la demostración de poder de Seth. Seth ya no les prestó atención y miró a Shogot. Dile a ese dragón de fuego malhumorado que pronto tendré su cabeza en una bandeja, dijo Seth en una voz baja, casi gruñona. Shogot tragó saliva mientras su mente corría mirando hacia el cielo y viendo la luna allí en lugar del sol. Para una persona normal esto puede parecer la acción de un ser casi divino, pero para Shogot, que jugaba con las leyes del espacio, esto era solo un pequeño truco. Este tipo de pensamiento le había dado a Shogot un malentendido de que sería capaz de derrotar a Seth. Su líder siempre les había advertido que no intentaran luchar deliberadamente contra Seth, sin embargo, siempre lo había pensado como un rumor y creía que tenía la fuerza para derrotar a Seth y que el dragón de llama estaba siendo un poco cobarde porque no entendía las complejidades del espacio, pero la acción de Seth en este momento le abrió completamente los ojos. Esas partículas estaban completamente bajo el control de Seth incluso después de salir completamente de la conexión con el cuerpo y la partícula, algo que solo la rana ha podido hacer para manipular la arena. Pero Seth utilizó las leyes del espacio para transportar las partículas a una gran distancia independientemente unas de otras y luego procedió a unirlas al polvo y cambiar algunas reglas fundamentales del polvo que volaron por completo la mente de Shogot. Si se decidiera no detener nunca todo esto, la simple reacción en cadena de explosión de polvo continuaría con fuerza y provocaría que todo el mundo estallara en explosiones, ya que el polvo existe en todas partes excepto en el agua. Capítulo 182. Capítulo 179. El cuarto Totenkbrau en un espacio oscuro con una pantalla casi como de proyección que reproducía todo lo que James veía, había un ser sin ninguna estructura física que aparentemente formaba una forma humana con una llama de color negro verdoso. Sus ojos sin pupilas miraban fijamente la proyección. Era difícil entender lo que este ser estaba pensando ya que no tenía ninguna expresión para poder leer, solo agujeros afilados donde se suponía que debían estar sus ojos. La llama no era salvaje ni desenfrenada, más bien muy contenida, casi como si cada movimiento estuviera planeado de antemano, completamente diferente a una llama normal que es salvaje y desenfrenada sin ningún control. Detrás de este ser el espacio se volvió borroso de repente mientras otro ser apareció, era un hombre con ropa negra sencilla con una perilla única en su rostro y cabello castaño corto. El ser de la llama no dijo nada mientras el hombre con la perilla caminó hacia adelante y pronto se paró al lado de la llama. Entonces, ¿has decidido qué hacer cuarto Totenkbrau? Habló el hombre haciendo referencia al ser de llamas. La llama, sin ninguna reacción, se quedó allí ignorando al hombre como si éste ni siquiera existiera. Por lo general, uno se molestaría si una persona simplemente fuera ignorada como si fuera aire, pero al hombre de la perilla no parecía importarle en absoluto mientras ambos miraban la pantalla holográfica que proyectaba los ojos y pensamientos de James. Observaron cómo Seth terminó de advertir al Shogot. Observaron su reacción mientras permanecía allí en silencio sin que nadie supiera realmente qué estaba pensando. Hasta que vio su tentáculo cortar el aire mientras se abría un portal y simplemente lo atravesaba, pronto el helicóptero en el cielo comenzó a alejarse del lugar. Bueno, eso fue decepcionante, se rió entre dientes el hombre con la perilla, encontrando las acciones del Shogot entretenidas.
Observaron que un grupo de personas miraba hacia James, pero a ellos les pareció que SRT estaba haciendo contacto visual directo con ambos. Por supuesto, eso no era lo que estaba sucediendo, ya que Seth simplemente hizo contacto visual con James y lo sostuvo durante unos segundos antes de agitar sus manos y enviar una parte de sus partículas condensadas disparadas hacia James. Sin embargo, James, al verlo venir, no huyó, lo que provocó que el hombre con perilla levantara una ceja y su corazón se acelerara, con un pequeño ceño fruncido en las puntas de sus labios, preguntándose por qué James estaba parado allí. James extendió sus manos y algunas partículas se extendieron desde sus manos hacia afuera. El ceño fruncido en el rostro del hombre se hizo más profundo al leer lo que James estaba pensando. Esto es un suicidio, dijo finalmente el ser en llamas, emitiendo una voz profunda pero tensa, como si no hubiera hablado durante un largo tiempo. El hombre con perilla tenía una mirada de sorpresa mientras miraba hacia Flame y se sorprendió al escuchar al ser hablar antes de estallar en carcajadas. Jajaja, pensé que habías prometido nunca hablarme, jajaja. El hombre rió casi incontrolablemente, se agachó y sostuvo su estómago con sus manos, pronto se calmó mientras se levantaba y miraba la llama en silencio. No lo entiendo. Incluso si acepto el trato para fusionarme con él, serás borrado por el mundo, tu existencia ya ha sido suprimida como castigo por crearme y atraparme lejos de las reglas del mundo, el momento de que me vaya aún no ha llegado. El ser habló mientras su voz lentamente se volvía menos tensa, pero la profundidad permaneció con un ligero estruendo creciendo en su voz mientras hablaba. Capítulo 183. Capítulo 180. Un hombre con perilla. El hombre de la perilla sonrió levemente. No estoy atado al muchacho, sin embargo, él es el muchacho que elegí para ser mi sucesor. Él es como yo, pero no al mismo tiempo. En cierto modo creo que él es mejor que yo, dijo el hombre mientras giraba la cabeza para mirar al ser en llamas con una sonrisa autodespectiva. Al menos puede quedarse con una chica sin importar lo extraña que sea la persona. El silencio descendió cuando terminó de hablar ya que el ser de llama realmente no reaccionó. En la pantalla, las partículas se acercaban cada milímetro por segundo, lo que hizo James fue extender sus partículas en el aire y comenzó a dejar que se adhirieran a las partículas condensadas y casi como un virus, sus partículas comenzaron a extenderse rápidamente en las partículas condensadas y comenzaron a tomar el control. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido ya que la mayoría de las partículas condensadas estuvieron muy cerca de golpear su cuerpo. Pero James usó las partículas condensadas que había tomado control para formar un escudo frente a él bloqueando las partículas condensadas que lo atacaban, causando que no sucediera nada ya que ambas partículas se disiparon. Se quedó desconcertado por un segundo antes de recuperar rápidamente la compostura. Sin embargo, el hombre de la perilla aún no había recuperado la compostura y miró a James con los ojos bien abiertos. Eso es impresionante, dijo secamente el ser con las llamas sin mucha reacción, sin embargo dio un paso adelante moviéndose desde la posición en la que había estado durante años. Sin embargo eso no será suficiente, concluyó el ser mientras se desapareció de su posición inicial casi pareciendo como si estuviera frente a frente con James y le envió una patada al cuerpo de James. Antes de que James pudiera reaccionar, fue enviado a volar por los aires como una cometa rota que se estrella contra el suelo con un estruendo muy fuerte. El hombre con perilla ya se había recuperado y una ligera sensación de pánico surgió en sus ojos mientras miraba hacia el ser. ¿Vas a fusionarte? Habló de manera un poco apresurada sabiendo la urgencia de la situación. El ser permaneció allí en silencio durante unos segundos mientras James comenzaba a levantarse lentamente, tambaleándose por el dolor en su cuerpo y a abrirse paso mientras el polvo comenzaba a asentarse. Estoy de acuerdo en fusionarme, dijo el ser mientras el hombre de la perilla suspiraba con algo de alivio, se sentía complejo en ese momento. Lo recordó después de usar las piedras del infinito para derrotar a Thanos, había pensado que solo se encontraría con la oscuridad, cuando abrió los ojos nuevamente no sintió dolor, sino que sintió una sensación etérea de sí mismo, estaba flotando en un espacio oscuro con puntos de luz por todas partes. El hombre pensó que era un fantasma y flotó en el espacio. No sabía cuánto tiempo pasó mientras se acercaba lentamente a uno de los puntos en la oscuridad. Lo que descubrió era solo una versión similar de él con un conjunto único de armadura de Iron Man que nunca había visto antes. Curioso, intentó acercarse más y más cuando una repentina fuerza de atracción comenzó a actuar entre sí y ambos comenzaron a fusionarse. La fusión no resultó en ningún cambio de conciencia, lo único fue que muchos recuerdos de sí mismo comenzaron a aparecer en su mente con mucha información nueva y un conjunto completamente nuevo de conocimiento sobre ese mundo.
Esto dejó al hombre de la perilla en shock hasta la médula al darse cuenta de que había absorbido otra versión de sí mismo en el multiverso que había muerto. Las respuestas que el hombre tenía flotando en el espacio fueron respondidas, pero eso solo lo dejó haciendo más preguntas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que hacerse esas preguntas era inútil, la única forma de obtener más respuestas sería seguir avanzando hacia las otras luces y eso fue lo que hizo. Pronto se encontró con otro holograma de sí mismo con otra pieza de armadura y se fusionó con él obteniendo su conocimiento sobre sí mismo y sobre el mundo. Esta vez, vio que su mundo terminaba debido a que un ser misterioso llamado Khan invadió su universo y tomó el control matando a cualquiera que se negara a someterse y ejecutar un gobierno tiránico absoluto sobre el universo. El hombre de la perilla recordó que en ese momento se sentía cada vez más cauteloso y curioso acerca de este ser, pero lo dejó de lado al recordar cómo en la fusión anterior todos en la Tierra se habían convertido en zombies. El hombre con la perilla siguió viajando a través de los espacios oscuros encontrando más de sí mismo y absorbiéndolos cada vez más, preocupándose cada vez más por el ser que se hacía llamar Kango Kanks, en lugar de descubrir más sobre ellos también. Se preguntó si el universo en el que había muerto sufriría el mismo destino. Continuó viajando absorbiendo cada vez más una parte de sí mismo que había muerto por diversas circunstancias y a manos de los Khan. Las respuestas que tuvo inicialmente fueron respondidas lentamente, pero quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba realmente? No tenía sentido por qué solo las versiones de él mismo que murieron estaban aquí, se preguntó si todos los que murieron tenían un lugar como este, pero ese pensamiento era demasiado alucinante para aceptarlo, así que lo dejó para más tarde. Pero finalmente llegó a un lugar donde no podía moverse más y golpeó una especie de membrana. Se preguntó si este era el final del reino en el que se encontraba, donde estaban todas sus muertes, quería atravesar esta membrana con la esperanza de llegar al reino de la vida y salvar su universo, incluso el multiverso con todo su conocimiento. Estaba seguro de que tenía el conocimiento para derrotar a los Kangs del multiverso que seguían invadiendo una plétora de universos. El hombre con la perilla intentó atravesar la membrana sin descanso porque estaba decidido a no tener forma física, pero eso no le importaba. Pero pronto llegó a la conclusión de que eso simplemente no era posible y, desesperado, intentó experimentar en sí mismo. Intentó convertir su forma ya etrial en algo más delgado y casi a escala atómica, negando su presencia a tal punto que fuera obvio para cualquiera que él existía. Intentó probar su teoría mientras acercaba su cuerpo a la membrana y su cuerpo realmente comenzó a pasar a través de dicha membrana. Capítulo 184. Capítulo 181 Cómics. Su existencia era tan delgada que se movía a través de partículas subatómicas. De alguna manera había logrado reducir su existencia a un estado menor que los átomos mismos. Su cuerpo aparentemente atravesó la barrera similar a una membrana que se interponía en su camino mientras salía sin preocupaciones. Mientras pasaba completamente a través de la barrera, aunque no podía ver nada, sintió que toda la atmósfera a su alrededor cambiaba, Luke activó un interruptor, la vieja y etérea sensación que sentía flotando en el espacio desapareció, siendo reemplazada instantáneamente por una sensación de calidez. El cambio repentino pareció haber sacado a Tombi del aturdimiento en el que se había sumido durante su viaje inconscientemente debido a la naturaleza monótona de sus largos viajes entre cada versión de sí mismo. Había perdido la noción de la cantidad de tiempo que había pasado. Los recuerdos eran diferentes, cada muerte, cada experiencia, cada pieza de conocimiento había sido recopilada por Tommy, una cosa que permaneció casi constante en todas esas muertes fue una persona en lugar de una persona. Cam, pensó Tommy mientras una sensación de preocupación surgía en su corazón entumecido una vez más al pensar en su universo, Tommy no sabía qué le pasó a su universo, si sobrevivieron o murieron, no estaba seguro. Al decidir reformarse, la ardiente curiosidad que había albergado durante un período de tiempo extremadamente largo comenzó a crecer, esperando finalmente obtener respuestas a las preguntas que había meditado durante aparentemente miles de años. Lo primero que se reformó en el cuerpo real de Tony fue su cerebro y luego sus oídos. Justo cuando sus oídos se reformaron, escuchó el sonido nostálgico de un papel al girar. Su curiosidad creció más intensamente a medida que la reforma de su cuerpo se aceleraba con fuerza, sus brazos, piernas, torso y cabeza pronto se formaron, finalmente se formaron sus ojos e instantáneamente fueron asaltados por un blanco brillante. El resplandor era casi insoportable y obligaba a Tondi a entrecerrar los ojos.
El sonido de una página al ser pasada de vez en cuando todavía estaba presente mientras el resplandor se reducía lentamente y revelaba un techo blanco que parecía extenderse hasta el infinito sin fin. Moviendo la cabeza hacia abajo, vio una antigua chimenea de ladrillo al final de la pared con largas filas de lo que parecían ser cómics colocados firmemente en la estantería. Siguiendo la estantería miró hacia su lado donde no había ninguna pared aparentemente interminable al igual que el techo. Giró rápidamente la cabeza hacia el otro lado donde también había un tramo de longitud aparentemente infinito sin un final a la vista. Al mirar hacia atrás, vio a una distancia de unos cientos de kilómetros, una pared texturizada que no permanecía sólida en un solo estado, sino que tenía formas que colgaban constantemente, a veces era un octágono, mientras que a veces se transformaba en un pentágono y así sucesivamente. Un susurro familiar llegó a sus oídos, lo que le hizo girarse y mirar hacia adelante, justo al centro de las largas filas de estantes de libros. Al mirar hacia atrás, Tom vio justo en el centro una silla. Era de color marrón, una silla grande que parecía irradiar comodidad. Al mirar hacia abajo, la silla era una silla móvil, ya que tenía ruedas. Mirando a su alrededor una vez más, decidió acercarse. Cuanto más se acercaba, más claro escuchaba el otro chirrido del fuego. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de la silla, la vista se volvió mucho más fácil de observar. Tony estaba mirando un escritorio antiguo de madera lisada marrón donde había una gran cantidad de cómics sobre él, libros con personajes que parecían demasiado familiares. Al mirar uno incluso se vio a sí mismo y a Spider-Man. Estaba usando su traje de armadura familiar con propulsores que lo empujaban a través del cielo pasando el edificio rascacielos familiar paralelo a ellos mientras Spider-Man estaba detrás de Iron Man aferrándose a un brote con su red siguiendo el ritmo de Iron Man. Los trajes que ambos llevaban le recordaron a Tony un recuerdo que había absorbido hacía bastante tiempo, donde una de sus versiones tenía un traje así y la escena incluso parecía casi paralela a un pequeño fragmento de los recuerdos de esa versión. Mirando a su alrededor, vio otros cómics con personajes familiares como Thor, Vision, Venom, Capitán América, Wanda, Black Widow, Vision, vio a Ultron con Infinity Stones, Old Hulk y muchos más personajes y ese era solo el cómic en la mesa. Es fascinante, ¿no? De repente escuchó una voz que venía de la silla con el crujido de una página. Tony dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto? Preguntó Tony con un ligero tartamudeo en su voz. Cuando alcanzas cierto nivel de fuerza, los secretos del mundo mismo se te revelan, secretos tan alucinantes que harían que el más poderoso de los poderosos seres cósmicos cuestione su propia existencia, la razón de la existencia. Una voz resonó en el oído de Tony. ¿Qué? Dijo confundido mientras miraba el respaldo de la silla marrón. Acercándose, Tony vio a un ser dorado sentado allí leyendo un cómic con los Vengadores luchando contra una versión de Iron Man, excepto que no estaba a la vista. De repente, el ser cerró el cómic y se puso de pie y comenzó a caminar hacia el fuego agarrando un palo de metal, agachándose comenzó a mover la madera dentro de la chimenea. También has llegado al final del multiverso y por eso debo felicitarte, dijo haciendo una pausa por un segundo antes de continuar. Tal hazaña te garantizaría una recompensa del único por encima de todo o Toa para abreviar, que soy yo o si el Toa actual desea retirarse, te convertirás en el próximo Toa. El ser dejó de hablar dejando que lo que acababa de decir se hundiera. La mente de Tony se aceleró analizando lo que el ser acababa de decir, el fin del multiverso. ¿Toa? Rápidamente Tony comenzó a llegar a sus conclusiones, el multiverso es realmente real, ya había asumido que al ver las muchas versiones de sí mismo, el hecho ahora se había de mente en concreto. Mirando al ser allí Tony pensó en cómo se llama a sí mismo el único sobre todo, y Tony entendió que estaba mirando a el dios del multiverso, ¿de qué otra manera un ser se atrevería a darse tal título a sí mismo? Tony asumió que era un título después de escuchar eso y llegar a la conclusión de que el título Toa se puede transmitir. Tony sabía que el ser frente a él era un dios real y los cómics debieron haber sido una forma ideal para que el ser leyera y guiara las situaciones en el multiverso, pero en realidad Tony no tenía idea. Tony no se dio cuenta de esto ya que su pensamiento lo absorbió por completo, pero su corazón latía rápidamente y sudaba constantemente. Para aquellos que no lo entienden, Marvel diseñó el personaje Toa que cuida a cierto empleado, pero cuando ese empleado se jubiló, también cambiaron la cara de Toa por la de otro empleado. Toa miró tranquilamente a Tony escuchando sus pensamientos corriendo locamente en su mente en silencio durante unos segundos sin tener la intención de interrumpir sus pensamientos.
Poco a poco Tony comenzó a volver a la realidad y miró a Toa sintiéndose intimidado a pesar de que Toa parecía dar la sensación de ser simplemente otra persona común y corriente. La comprensión del ser frente a él comenzó a ejercer sobre Tony una presión mental que en realidad no existía. Cuando Toa notó que Tony volvía a la realidad, volvió a hablar. Ahora, como aún no planeo retirarme, te daría un deseo y estarías en camino de regreso al multiverso viviente como un ser de nivel cósmico, pero en realidad cruzaste el multiverso y saliste de él. Lo mejor que pude hacer fue darte algunos poderes y enviarte a salir. Realmente me sorprendió que pudieras atravesar la barrera. Oh. Dijo de repente el ser, ya que hiciste cualquiera de los dos aquí también estás al tanto del mayor secreto del multiverso, dijo el ser como si fuera una ocurrencia posterior. Capítulo 186. Capítulo 183. Concepto abstracto. Tony se perdió en sus pensamientos una vez más recorriendo las diferentes habilidades que podía pedir. Sin su armadura solo era un hombre normal, por supuesto tenía información sobre cómo mejorarse a un nivel mucho más fuerte que el Capitán América, todavía no podría compararse con seres como Galactus o los Celestiales, olvídese de seres en la escala de poder similar a The Beyonder. Luego también están los seres que encarnan cierta naturaleza como Lady Death. Habían demasiados seres con los que no podía compararse, así que ahora que se le presentaba la oportunidad de pedirle poder al ser que suponía era el gobernante del gran multiverso, realmente no sabía qué pedir. Nunca había imaginado que tal escenario ocurriría, por lo que nunca había pensado en ello. Anteriormente había deseado obtener algún tipo de superpoder. Eso fue solo para coincidir con la situación del momento. Esto fue completamente inesperado. No tenía idea de lo que había ahí afuera, fuera del multiverso, su mente comenzó a dar vueltas antes de detener abruptamente sus pensamientos y mirar al ser dorado frente a él. A lo largo de todas las diferentes versiones, no había absorbido ni una sola de ellas sobre el ser dorado brillante. Tal vez sea porque todos murieron, pensó con una risita al darse cuenta de que las versiones de sí mismo que deben haber conocido a Toa deben tener las habilidades para mantenerse con vida. ¿Qué hay fuera del multiverso? Tony simplemente preguntó y Toa, casi como si estuviera esperando que Tony hiciera esta pregunta, respondió. Es difícil de explicar de forma sencilla, debes olvidar todo lo que sabes allá afuera, es un simple caos dentro del caos, sin embargo, hay una cierta belleza. Tienes que mirarlo durante suficiente tiempo para entenderlo y de vez en cuando verás puntos. Estos puntos son otros multiversos. En realidad nunca salí de nuestro multiverso, solo miré hacia afuera. El exterior es un lugar muy abstracto, eso es todo lo que dijo Toa, dejando a Tony con sus pensamientos una vez más. Toa encontró interesante que Tony fuera un ser que salió del multiverso en su forma de alma pura. Honestamente, fue una sorpresa para Toa cuando Tony ganó conciencia incluso en ese estado, pero lo que fue una sorpresa mayor para él fue cuando Tony comenzó a asimilar, devorar, versiones de sí mismo. Muchos de los seres que son la encarnación de las leyes querían a Tony, especialmente a Lady Muerte, sin embargo, se mantuvieron alejados de Tony en su forma de alma pura después de una simple advertencia mía. N/A. Existe la forma astral y luego existe la forma de alma pura donde una persona está completamente muerta sin conciencia, incluso si son devueltos no tendrán ninguna forma de conciencia, solo recuerdos. Toa protege estas versiones de alma pura porque sería devastador para el universo Marvel si la gente comenzara a traer de vuelta estas versiones de alma pura y ganar toda la experiencia de seres como Thanos o Infinity Ultron. Para que conste, esta es una nueva incorporación hecha por mí, no estoy seguro de si hay algo similar a esto en Marvel. Tony miró a Toa preguntándose qué debería pedir, luego recordó que Toa no especificó que solo podía pedir una cosa. Inmediatamente hablando, Tony abrió la boca para comenzar a enumerar un montón de poderes. Toa levantó 3 dedos mientras lo miraba en silencio, cerrando de inmediato la larga lista de habilidades que estaba a punto de preguntar. Capítulo 187. Capítulo 184. Multiverso de Marvel. Tony pensó mucho sobre lo que quería y al final concluyó que así era. Deseo la capacidad de crear materia no viva, dijo al indicar su primer deseo, tenía mucho conocimiento pero no tenía los materiales para usar ninguno de esos conocimientos, por lo que lo primero sería poder crear materiales, pero Tony quería apuntar alto primero al decir materia no viva para probar exactamente qué podía conseguir preguntando. Esperó en silencio durante unos segundos esperando una respuesta de Toa que parecía estar pensando. Finalmente Toa asintió, aceptando este deseo de Tony, tomándolo por sorpresa, sin embargo, manteniendo la calma, expresó su siguiente deseo.
¿La capacidad de sobrevivir en la atmósfera fuera del multiverso? Preguntó Tony por razones obvias. Concedido, dijo Toa sin dudarlo. Finalmente Tony pidió lo último y eso era una llave o algún tipo de acceso de puerta trasera para alguien que Tony permite. Esto hizo que Toa frunciera el ceño ligeramente antes de agregar una condición: este artículo está adjunto a ti, así que si se lo das a alguien que lo use, dejarás de existir. Es todo lo que Toa le dijo con un tono de finalidad. Tony se quedó desconcertado por esto, pero luego aceptó. Se hizo el silencio mientras Tony esperaba unos segundos antes de darse cuenta de que Toa ya no le prestaba atención y sus ojos estaban fijos en el libro que tenía en la mano. Tony pensó que eso era todo y comenzó a decir lo que pensaba sobre la salida del multiverso, sintiendo una oleada de emociones. Se sentía como alguien que estaba a punto de dejar su pueblo natal por Dios sabe cuánto tiempo. Toma ese sentimiento y multiplícalo por 1000 y entonces sentirás algo parecido a lo que sintió Tony al llegar a la puerta. Había adquirido muchos conocimientos sobre sí mismo y las personas relacionadas con él. En el fondo, había comenzado a preocuparse profundamente por ellos a lo largo de las innumerables absorciones y ahora estaba a punto de abandonar permanentemente este multiverso al que había llamado hogar durante Dios sabe cuánto tiempo. Al poner un pie fuera de la puerta, Tony sintió un escalofrío de frío antes de que una película de calor lo envolviera. Al mirar hacia atrás vio que Toa estaba detrás de él, sorprendiéndolo. Después de todo, no escuchó ni un solo movimiento de Toa. Recordó cómo se había calmado pensando que este era el ser más fuerte del multiverso. ¿Cómo podría comprender sus capacidades? Pero justo después de que una bomba cayó sobre su cabeza, recordó, no en el sentido literal, sino que todo lo que recordó fue haber sido empujado por un Toa sonriente a través de la puerta fuera del multiverso. Tony comenzó a flotar rápidamente lejos de las puertas que parecían diminutas. El empujón fue lo suficientemente fuerte como para enviarlo a volar a través del espacio fuera del multiverso. Tony decidió llamar a este lugar el Omniverso después de recordar que el nombre se estaba transmitiendo como meras teorías. Mientras Tony flotaba, miraba todo el multiverso como si fuera un solo universo. Había una gran cantidad de colores que brillaban intensamente iluminando la oscuridad a su alrededor. Por el contrario, también había oscuridad que se extendía por todo el multiverso. Sin embargo, la oscuridad parecía ser dominada por la luz. Al ver tal escena, Tony pensó en lo pequeños que eran sus conflictos comparados con este enorme multiverso que se decía que contenía una cantidad infinita de universos. Organizaciones terroristas, personas sin hogar, asesinatos, violaciones, traiciones. Todas estas cosas que sucedieron en la Tierra lentamente comenzaron a parecer insignificantes. Su visión del mundo también comenzó a cambiar lentamente junto con su visión del multiverso, que poco a poco comenzó a hacerse cada vez más pequeño ante sus ojos y pronto se convirtió en un punto brillante. Lo único que se le ocurrió fue que era Marvel de Multiverse y decidió simplemente darle un nombre. Multiverso de Marvel, se dijo. El multiverso después de todo era tan maravilloso y deslumbrante con su sinfonía de colores que parecía haberse grabado en su mente. En cuanto al secreto, su cerebro aún no había reconocido adecuadamente el hecho de que parecía haber sido eclipsado por el absolutamente maravilloso multiverso. Tony viajó por el lugar al que llamó el Omniverso durante mucho tiempo, pero el tiempo en sí parecía no tener significado en el Omniverso. Era un lugar extraño. Usando sus habilidades, Tony creó un reloj y puso en marcha el cronómetro durante 24 horas una vez antes. Sin embargo, rápidamente esa idea fue desechada porque el reloj parecía haberse quedado atascado en la marca de las 12 p.m. Tony pensó que estaba roto, así que lo guardó dentro de un bolsillo que había creado. Continuó sus viajes y en una ocasión se acercó a otro multiverso. Sin embargo, Tony no sabía qué era el multiverso y no iba a investigarlo. No sabía si el tamaño de todos los multiversos era el mismo o si estaba directamente relacionado con la fuerza de los seres internos. Una cosa de la que estaba seguro era que no sabía cómo otro ser como Toa, si es que tal ser existía en este multiverso, reaccionaría ante su intrusión. Entonces decidió pasar de largo, pero en ese momento el sonido del tic-tac del reloj resonó en su bolsillo. Curioso, miró el reloj y vio que la hora en el reloj que creía que estaba roto había empezado a moverse. Lo observó mientras pasaba por el multiverso y cuanto más se alejaba más lento avanzaba el reloj hasta que estuvo tan lejos que el multiverso ya no era claramente visible en sus ojos y solo entonces las manecillas del reloj dejaron de moverse nuevamente. La teoría de que el tiempo no existe en el espacio estéril del Omniverso se formó en su cabeza. Mientras viajaba, de repente recordó algo que Toa había dicho. Algo sobre el gran secreto y cómo Tony era elegible para saberlo.
Los recuerdos de lo que Toa había dicho antes de dejarlo oír emergieron como si todo este tiempo hubiera estado bajo algún tipo de sello. A millones de millas de distancia, dentro del multiverso Marvel, estaba sentado Toa mirando a un ser llamado Eternidad frente a él arrodillado, estaba a punto de decir algo cuando de repente se detuvo y miró directamente a las paredes blancas, su mirada aparentemente capaz de atravesar los millones de millas de distancia, sonrió. Eternity, que estaba en el suelo, por supuesto notó esta acción repentina de Toa, pero no la cuestionó, solo la marcó como un suceso extraño en el fondo de su cabeza antes de continuar informando a Toa sobre cómo Gore lo encontró a él y el único deseo de Gore. De todos modos, volviendo a Tony, su mente se estaba derritiendo actualmente porque estaba comprendiendo completamente el secreto. Sus ojos mirando alrededor del espacio-universo temblaban mientras comenzaba a dudar de todo, incluida su existencia, sus relaciones y acciones. Su mente se tambaleó en estado de shock ante esta comprensión. ¿Todos somos un cómic?, dijo con una mirada aturdida flotando en el espacio. El shock duró en silencio un rato antes de que Tom pudiera siquiera empezar a formular pensamientos normales. ¿Quién nos creó? ¿Por qué?, se dijo a sí mismo, aparentemente todavía medio aturdido. Entonces su mente llegó a una conclusión asombrosamente aterradora al mirar hacia abajo, a su propio cuerpo. ¿Me estaba pasando esto a mí? ¿Mis pensamientos, mis acciones, todo esto es creación de alguien? Se preguntó. Se preguntó qué debía hacer. El pánico y una inmensa sensación de asfixia se apoderaron de su cuerpo cuando comenzó a dudar si los sentimientos que estaba sintiendo eran siquiera reales. Recordó la inmensa asfixia que había sentido durante un largo período de tiempo después de recordar aquel secreto encerrado. La duda había llenado su mente, finalmente recordó si le agregaba consuelo el hecho de que estaba fuera del multiverso y, por lo tanto, sus acciones ahora eran verdaderamente suyas y no solo cosas escritas o dibujadas por alguien. N/A. ¿Estás seguro, amigo? Continuó su viaje encontrando múltiples multiversos, a veces tropezando con multiversos completamente cubiertos de oscuridad donde el tiempo incluso parecía moverse en reversa. Sin embargo, no sabía mucho sobre eso ya que nos molestó en explorarlo. En sus viajes, un día, de repente, encontró un cuerpo celestial de un niño flotando frente a un universo único en su tipo. Este multiverso parecía haber sido destrozado por muchos tipos diferentes de multiversos. Cada multiverso mantuvo su forma original, sin embargo, en medio de todo había un planeta simple similar a su Tierra donde el alcance de muchos multiversos convergió para convertirse en el punto de encuentro. Todo esto le pareció muy intrigante, pero el niño que tenía delante le resultó aún más intrigante. Recordó cómo intentó tocar al niño y un repentino flujo de recuerdos del niño llegó a su mente. Allí en los recuerdos vio el multiverso de Marvel y las acciones de todos los Vengadores en forma de películas. Había muchas películas, diferentes programas, anime, etc. Tony se había dado cuenta de que este chico había venido del lugar que creó su multiverso. Al salir de los recuerdos, esperaba que el niño simplemente hubiera sido absorbido por él como las muchas versiones de sí mismo, sin embargo, el niño todavía estaba allí. Lo extraño fue que Tony se sintió conectado con el chico. Estaba confundido y exploró esta conexión por un tiempo antes de notar que podía controlar al niño ya que este no estaba consciente. Decidiendo finalmente visitar el planeta centro de este único multiverso usando al niño como su avatar. Recordó haber enviado al niño al planeta y al estómago de una mujer, algo que le resultó algo familiar. Pronto un feto se desarrolló dentro de esa mujer y ante la primera aparición de ese feto, Tony sintió que algo cambiaba en el aire. Un ser comenzó a formarse lentamente en el dormitorio de la mujer que dormía en la misma cama que su marido. Tony miró esto y de inmediato sintió las emociones más fuertes que irradiaba ese ser y que estaba por destruir. El ser se sentía muy crudo, como si aún no fuera un ser completo, pero Tony lo hizo pasar como si el ser aún estuviera siendo creado. Capítulo 190. Capítulo 187. Muerte. De todos modos, los siguientes eventos que tuvieron lugar fueron que Tony tuvo que traer su cuerpo real aquí dentro del multiverso para poder proteger al niño. Sin embargo, pronto descubrió que su cuerpo se estaba desintegrando a una velocidad rápida, lo que provocó que se perdiera mucha información en el proceso. Pero en ese momento se dio cuenta de que tenía que vincularse con alguien de este mundo, lo más cercano que podía pensar era el niño. Más específicamente el cuerpo del niño, sintió una sensación de cercanía con el niño. La rápida desintegración se detuvo, sin embargo, el problema de la bola de llamas naranjas que se formaba rápidamente, Tottenkbrau, aún permanecía.
Capturó el Totenkopf pero falló, por lo que tuvo que vincularlo a sí mismo, esencialmente sacándolo de este mundo y llevándolo a su espacio. Las leyes del mundo o el multiverse parecieron enojarse por esta acción, por lo que se le impuso una limitación a Tonji. No podía interactuar con el niño, ni dejarlo, ni siquiera podía explorar el mundo. Cuando el Totenkopf se unió a Tonji, la parte faltante se formó basándose en el atributo de Tonji, sus llamas cambiaron convirtiéndose en lo que era ahora y ganó la capacidad de manipular la realidad, de una manera bastante peculiar. Tenía la capacidad de ver todo en códigos y quería un montón de 1 y 0 que entendía y tenía la capacidad de manipular esos códigos. Sin embargo, su inteligencia no se había desarrollado, por lo que constantemente intentaba atacar la forma de Tonji, pero como estaba cegado a Tonji, sus ataques siempre fallaban. A medida que James crecía, la inteligencia del Totenkopf aumentaba, al igual que su fuerza, pero no era rival para Tonji Bint. Poco a poco dejó de atacar y un día, cuando James tenía 10 años, juró no volver a hablar con Tonji. El Totenkopf vio crecer a James acercándose a él y viendo todas sus experiencias casi como un guardián. Durante este periodo, Tonji había estado buscando eludir las restricciones que las leyes de este mundo le habían impuesto. Finalmente, cuando James cumplió 15 años, Tonji permitió que los recuerdos regresaran a James junto con un sistema que era la forma que Tonji había encontrado para eludir las restricciones. De regreso al presente, el Totenkopf que se había vuelto lo suficientemente poderoso hasta el punto de que si ahora quería romper los lazos establecidos por Tonji, podía hacerlo, pero no lo había hecho hasta ahora y prefirió mirar en la oscuridad, mirando la vida de James, por supuesto, todo, pero la mayoría de las cosas. Se había encariñado con el humano que se había encontrado mirando desde el primer día, ver a ese mismo humano crecer durante 15 años había provocado que desarrollara un inmenso cariño por el humano llamado James. Otra cosa que Tonji había descubierto era que las restricciones se habían vuelto más fuertes para Tonji y el sistema, provocando que éste pudiera interactuar mucho menos con James. Descubrió que si liberaba el Totenkopf o este se escapaba de sus ataduras, dejaría de existir. Capítulo 191. Capítulo 188 Existencia de vuelta al presente, Tonji se sorprendió, como era de esperar, al darse cuenta de que si de Totenkopf, a quien llamó Techno, realmente se iba, sería el fin para él. Tan pronto como recibió el impacto, una sensación de calma lo invadió. Sintió que había vivido una vida lo suficientemente larga y que no se arrepentía de mucho. Lo único de lo que todavía se arrepiente es de no haber podido salvar su universo de Kang. Una llave dorada se materializó en sus palmas mientras la miraba con una mirada nostálgica antes de decidir caminar hacia Techno y entregarle la llave. Dile adiós a James de mi parte. Si alguna vez se aburre de este mundo y quiere visitar de dónde vengo, dile que imagine una puerta frente a él, dile que inserte la llave en la cerradura de la puerta imaginativa y la gire como si la estuviera desbloqueando y camine a través de las puertas abiertas. Tonji concluyó su pedido final, Techno miró tranquilamente a Tonji entendiendo que el precio que tendrían que pagar para proporcionarle a James la fuerza requerida les costaría la vida a ambos. Sin embargo, estos dos seres no tenían ningún tipo de miedo, Techno no, porque aunque conocía este concepto, no lo comprendía del todo y no le importaba. Le importaba mucho más James, así que el precio no le importó. Tonji, por su parte, estaba tranquilo después de entregarle la llave a Techno. Tonji sabía cómo James sabía sobre el mundo del que venía y no estaba preocupado de que James nunca fuera allí. Tal vez no pronto, pero James eventualmente iría allí. Las cadenas invisibles que parecían envolver las manos de Tonji y las de Techno de repente se rompieron cuando Techno y Tonji tiraron ligeramente de sus manos. La oscuridad se hizo añicos, revelando una luz brillante y penetrante que atravesó la oscuridad que estaba desapareciendo. El cuerpo de Tonji también comenzó a desaparecer sin dolor mientras tenía una leve sonrisa de satisfacción, que parecía tener un significado mucho más profundo de lo que Tonji había dejado ver. Sacrificó su vida para salvar el universo, al no poder estar allí y ver a su hija crecer, incapaz de transmitir su información, murió sin un sucesor adecuado, siendo ese uno de los mayores arrepentimientos de Tonji. Pudo superar este arrepentimiento al ver a James crecer desde niño. James fue el sucesor de Tonji. Tonji ahora estaba verdaderamente satisfecho con su vida. Su sonrisa tranquila en su rostro comenzó a desaparecer lentamente, seguida por su cuerpo que desapareció por completo junto con la oscuridad. Tras un destello de luz, Techno apareció en la realidad justo cuando uno de los ataques de Set estaba a punto de golpear a James, que estaba dentro de su armadura muy dañada.
Al instante todo frente a Seth se convirtió en código, como si el mundo fuera un código, el tiempo se ralentizó a casi un punto mientras Seth cambiaba a algunos 1 y 0, cuando todo volvió a la normalidad, el ataque que se dirigía hacia James desapareció, pero Techno al mismo tiempo sintió las reglas del mundo atacarlo. Él comprendió que se había convertido en un ser desconocido y de mucho poder y el mundo dejó de reconocerlo ya que antes, cuando nació, realmente no tenía un atributo que el mundo pudiera reconocer. Capítulo 192. Código del capítulo 189. Al darse cuenta Techno sabía que no le quedaba mucho tiempo para entregarle sus poderes a James. Sentado en el suelo miró con sorpresa la aparición del nuevo ser. Era claramente un Totenkbrau y uno poderoso además, uno que nunca había visto antes. Al instante la sorpresa se transformó en cautela. La rana, por otra parte, sintió que el ser recién aparecido le resultaba familiar, pero no podía precisar su significado metafísico. Era como intentar encontrar un objeto en constante movimiento en una atmósfera extremadamente brumosa. Lo sentiste cerca pero no lograste agarrarlo. Las manos de Techno se extendieron rápidamente hacia la cabeza de James, quien quedó en shock. Antes de que James pudiera alejarse debido a la corta distancia entre ellos, el brazo de Techno atravesó la cabeza de James. Casi como si un agujero negro pareciera haberse abierto dentro de James, de flames parpadearon en Techno mientras pronto comenzaron a deformarse y se precipitaron hacia James como una presa rota. Techno se sintió arrepentido de no haber tenido la oportunidad de vivir realmente, pero ese arrepentimiento no era algo que detuviera las acciones de Techno. El Techno más bien sentía que vivir para siempre parecía una perspectiva aburrida. Muerte debida a la persona que la creó. Qué final tan poético fue el de Last Touch de Techno, ya que todas sus llamas y esencia fueron tragadas por James. Una línea azul comenzó a aparecer en la mano derecha de James, que parecían tatuajes codificados entrelazados con las rayas negras de sus brazos. Sus ojos se iluminaron con un fuego azul inofensivo que ardía en lo profundo de sus iris. La información sobre el Techno, su vida y sus poderes fueron cargados directamente en su cerebro. El mundo a su alrededor comenzó lentamente a convertirse en un binario tan simple que sintió que podía alcanzarlo para cambiar la realidad misma. Las reglas que rodeaban este mundo le parecían simplemente cosas de juego. Tambaleándose por el asombro de todo aquello sintió algo en sus manos. Acercándola a su cara vio lo primero que hasta ahora no podía manipular, una simple llave dorada con un agujero al final. Las palabras que Tony le había dicho a Techno vinieron a su mente mientras agarraba las llaves con fuerza. Miró a su alrededor los códigos que cambiaban constantemente a su alrededor, entendiéndolo como si todavía estuviera mirando las cosas con sus ojos normales cuando notó que un ataque se dirigía hacia él. Al levantar su otro brazo, un fuego azul se encendió en las puntas de los dedos de su brazo derecho. Comenzaron a moverse como si estuvieran bailando y justo antes de que el ataque golpeara a James, se transformó en viento que pasaba a través de él. Lo único que sintió fue un fuerte vendaval que pasaba a su lado. Capítulo 193. Capítulo 190. Misil James se sintió invencible. Sin embargo, no dejó que se le subiera a la cabeza. Soy demasiado inteligente para eso, pensó, dejando que se le subiera a la cabeza sin siquiera darse cuenta. Los propulsores de sus pies se activaron mientras manipulaba la velocidad para dirigirse hacia Seth. Seth comprendió ligeramente los poderes de James, sus poderes también eran similares. Al ver a James venir hacia él, Seth sintió que la lógica de James estaba limitando su imaginación. Seth usó un poco más sus poderes y como por arte de magia su cuerpo desapareció de un lugar y apareció en otro casi como teletransportándose. James vio lo que sucedió y no tenía ningún sentido en absoluto. Mientras trataba de darle sentido, notó que los códigos de aire desaparecían rápidamente a su alrededor y se convertían en llamas. Para desafiarlo, James usó su poder para convertir las llamas nuevamente en oxígeno. Para los ojos de una persona normal, parecía como si grandes bocanadas de llamas aparecieran y desaparecieran constantemente alrededor de James mientras él simplemente flotaba allí con la mirada perdida. James notó cómo las llamas en realidad estaban quemando el oxígeno más rápido de lo que él lo reemplazaba, por lo que rápidamente se alejó de allí. Sin embargo, esto simplemente siguió siguiéndolo, por lo que James quedó atrapado en una batalla perdida allí. Sin embargo, James se estaba familiarizando rápidamente con sus poderes, pero muy pronto esta batalla perdida se convirtió en un punto muerto. James rápidamente se dio cuenta de cómo detrás de él los códigos fuente comenzaron a cambiar rápidamente y comprendió que Seth una vez más se había teletransportado mágicamente detrás de él.
Sin poder alejarse, James trabajó para formar tierra solidificada para levantarse y crear un muro entre ellos. Sin embargo, como si Paper hubiera lanzado una patada, atravesó el lugar y aterrizó un fuerte golpe en la espalda de James. El impacto no fue uno con el que la gente estuviera familiarizada, sin embargo, James fue enviado a volar, más bien fue un sonido metálico ensordecedor que resonó. En el último momento, al ver que el muro que James creó fallaba, reforzó la armadura que cubría su espalda. Utilizando el principio básico de distribuir la fuerza hacia afuera a través de la armadura y dejarla fluir hacia el mundo físico. Este efecto provocó que se levantara mucho polvo, alterando ligeramente la percepción de los códigos de James, afectándolo levemente. Un pequeño lanzamisiles salió de la armadura de James apuntando directamente a Seth y sin pensarlo dos veces James lo editó y lo lanzó. James había observado cómo Seth tenía que reaparecer en el segundo en que desaparecía, por lo que amplificó los poderes del misil bombardeándolo con partículas Totenkbrau, ya que eso seguía siendo lo único que realmente podía matar a un Totenkbrau en este momento junto con un rastreador buscador de objetivos. James no era lo suficientemente fuerte para cambiar las reglas impuestas por este mundo, por lo que todavía tuvo que usarlo. James también le añadió una velocidad extremadamente mejorada, pero pensó en eso como una idea de último momento al lanzar el misil. Aparentemente percibiendo el peligro del misil, Seth pareció saber que James lo había manipulado para que se alejara rápidamente mediante teletransportación. Reapareciendo a cierta distancia esperando estar completamente a salvo cuando se produjo un fuerte estruendo en el lugar donde se encontraba Seth. Seguido de múltiples otros fuertes estallidos que parecían llover sobre el lugar, Seth reapareció periódicamente. Cuando el humo se disipó, James vio al moribundo Seth, que había sido tomado por sorpresa. Al ver que Seth aún tenía algo de vida, James aumentó la concentración y el alcance de la explosión a un nivel completamente diferente, algo que no tuvo tiempo de hacer antes, ya que lo lanzó hacia el moribundo Seth, quien instantáneamente fue envuelto en llamas negras. Capítulo 194. Capítulo 191. Finalmente, tomó suficiente tiempo. Esta vez no hubo explosiones llamativas ni potenciadores repentinos ni personajes desconocidos al azar que aparecieran de repente para ayudar a Seth. Seth murió simple y llanamente dejando atrás su cristal negro. James agarró el cristal y observó cómo emergía en su brazo mientras una nueva línea de color aparecía en él, siendo el color amarillo. Significa el poder del caos de Seth. Mirando a lo lejos los Autobots apenas estaban vivos, la mayoría de ellos murieron, solo uno permaneció y ese fue Bumblebee que apenas estaba vivo. James dejó escapar un suspiro vacío mientras miraba la llave en sus manos con contemplación. Las llamas verdes perforaron la llave tratando de entender sus códigos pero James no entendió nada. James al menos tenía el conocimiento de las leyes establecidas en Totenkbraus, pero no podía manipularlo. Sin embargo, con esta llave James ni siquiera podía ver su código. Decidió poner la llave en la cámara de su armadura. Un gran sentimiento de pérdida lo invadió. Era difícil de describir. James no solo sabía sino que sentía que el sistema ya no estaba allí, como si una parte de sí mismo hubiera desaparecido. Mirando a su alrededor y viendo que solo quedaba la rana, James sintió que lo único apropiado sería matar a la rana que quedaba. Pero a James le pareció que eso le dejaría un mal sabor de boca, por lo que decidió primero tomar partes de su armadura y formar una jaula que impidiera que la rana escapara, manteniéndola atrapada allí con un mínimo de luz solar. Hasta que fue lo suficientemente fuerte para manipular las leyes del mundo. Luego le quitaría el poder de Totenkbrau a la rana y la dejaría vagar por el mundo como una rana normal hasta que eventualmente fuera devorada por un depredador o muriera de forma natural. James aceleró sus propulsores y llegó frente a Bumblebee en unos segundos. Al ver a Bumblebee luchando, James sintió compasión por él y decidió sanarlo. Pasó algún tiempo, pero pronto Bumblebee estaba en un estado perfectamente saludable. James incluso le devolvió la voz a Bumblebee. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Tus amigos se han ido?, preguntó James mirando al imponente Bumblebee con voz tranquila. Bumblebee miró a sus amigos en el suelo, a quienes les faltaban partes y les faltaba vida, y dejó que un profundo sentimiento de pérdida surgiera en su interior. Miró a James y habló con un tono decidido. Seguiré las instrucciones de Optimus y seguiré protegiendo este mundo. Capítulo 195. Capítulo 192. Boom. Dentro de una bonita casa suburbana estaba sentado un adolescente con una expresión relajada. En el estacionamiento había 4 vehículos, una camioneta familiar, un Chrysler, un Audi y un Mustang amarillo. Había transcurrido más de una semana desde los hechos ocurridos cerca de la presa.
El gobierno encubrió estos hechos porque implicaban la destrucción de la presa Over, donde había existido la base del Sector 7 durante una cantidad desconocida de años. La búsqueda de la identidad de Iron Man había comenzado cuando los altos mandos se dieron cuenta de que Iron Man no era un extraterrestre sino un humano dentro de una armadura. La búsqueda no dio resultados y aún así continuaron. Fue un caos cuando finalmente los informes fueron enviados al Departamento de Seguridad. Entidades robot vivientes que pueden manipular la realidad y una persona que puede crear una armadura realmente poderosa justo debajo de sus narices. Todo esto apareció a la vez bombardeando al departamento con problemas además de tratar de encubrir las cosas ya que aunque la batalla se desarrolló en un lugar bastante remoto algunas personas con teléfonos celulares modernos habían logrado capturar los eventos desde lejos. El ruido de las grandes explosiones y ondas de choque terminaron atrayendo a mucha gente. Y estas personas bombardearon internet con vídeos de James luchando contra el fuego que provocó. Aunque fuentes de noticias y periodistas privados se mostraron escépticos, pensaron que se trataba de una promoción para algún tipo de película. Sin embargo, cuando la cantidad de gente respaldó los vídeos con plena confianza, sin pensarlo dos veces se publicaron artículos de noticias en internet. Los medios de comunicación hicieron un día de campo con estos vídeos, algunos los creyeron y otros no. La gente que los creyó sintió miedo y pocos días después se formaron grupos de protesta que se congregaron frente a la Casa Blanca en Washington para pedir la verdad sobre los seres de los vídeos. Las manifestaciones fueron grandes y no se dieron por vencidos. La persona que estaba detrás de todo esto estaba recostada en el sofá del pasillo, completamente relajada como si no hubiera nada que pudiera causarle estrés ahora. Fue como si finalmente tuviera las vacaciones que merecía desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa con los humanos es que tardan mucho tiempo en unirse detrás de algo con pleno apoyo, así que James había dado un pequeño empujón usando a Jarvis para formar los grupos de protesta, con una pequeña cosa llamada dinero y el miedo a lo desconocido. Ahora te preguntarás por qué hizo eso. Bueno, sería mejor mirarlo desde el principio. El comienzo fue cuando James absorbió las habilidades de Zed después de matarlo. James tenía la sospecha de que las razas sobrenaturales de este mundo se esconden porque los humanos no pueden aceptar que seres diferentes con poderes más allá de lo normal vivan entre ellos. Un ejemplo para entender mejor esto sería mirar a los mutantes en Marvel. La idea de James era dejar que el mundo conociera poco a poco la parte sobrenatural del mundo para que en el futuro las tramas que incluyeran seres sobrenaturales pronto no encontraran problemas para exponerse sin miedo a ser perseguidos. El mismo ser que en su conjunto trama habría permanecido oculto a la población general, quien causaría que la trama se interrumpiera y se formara un nuevo Tottenbrau, causando caos en la parte donde se genera e interrumpiendo la cantidad de Tottenbrau en el mundo. James entonces aprovecharía esto y mataría a ese Tottenbrau devolviendo el saldo de Tottenbraus. Después de algunas técnicas suaves, James utilizó para interrogar a la rana, tortura, sobre la organización con el dragón de llamas. James descubrió que esta organización es la que mantiene el equilibrio de los Tottenbraus salvajes en el mundo. Aparentemente descubrieron que solo se permite la existencia de una cierta cantidad de Tottenbraus maduros, ya que el mundo no puede soportar más que esa cierta cantidad. Así que hacen todo lo que está a su alcance para mantener ese equilibrio. También les desagrada profundamente el asesinato de Tottenbraus y la formación forzada de nuevos Tottenbraus, ya que eso los acerca un Tottenbrau más a la inestabilidad de este mundo, pero perdonaron a James. James no sabía cuántos Tottenbraus existían en el mundo, pero sabía que la organización llamada Shabor había logrado mantener el número en un número seguro. James se había reunido con su líder, el dragón de fuego, también conocido como Infierno, ya sé, cliché. Ni James ni Inferno saben lo poderosa que era la otra persona, sin embargo, James tenía una ligera idea de que Inferno debía estar cerca del nivel de Set, ya que habían mantenido una relación equilibrada con la organización de Set que se oponía directamente a los ideales de Shabor, aunque todo eso ya no le importaba a James. Su poder ahora era suficiente para proteger a su familia de las amenazas de lo sobrenatural, así como Bumblebee y Jarvis protegiendo a su familia. James estaba completamente seguro. Las armas adheridas a las casas de sus familiares también estaban imbuidas de partículas de Tottenbrau, por lo que ahora incluso podrían matar a Tottenbraus. De todos modos, volviendo al tema en cuestión, James tuvo una grata sorpresa cuando descubrió que un gran número de personas habían grabado los acontecimientos y los habían publicado en internet.
James podría haberle pedido a Jarvis que borrara por completo estos vídeos de internet, pero eligió hacer lo contrario y promocionarlos desenfrenadamente hasta que casi de la noche a la mañana se convirtieron en una sensación en las redes sociales, llamando la atención de muchas grandes agencias nuevas. Capítulo 196. Capítulo 193. Bandera. El plan de James es usarlo para que la parte sobrenatural del mundo salga completamente a la luz ante los ojos del público. Esto hará que sus tramas se desvíen, aunque sea ligeramente, lo que terminará resultando en la creación de Mastodon-Kraus, lo que llevará a James a poder absorber Mastodon-Kraus y sus poderes únicos que se generarán a partir de sus series con diferentes tipos de sistemas de poder. Fortaleciendo a James a un nivel mucho más absurdo, actualmente no está del todo seguro de poder matar al dragón de llama. Esto se debe principalmente a los diferentes atributos del dragón de llama, como su piel extremadamente resistente que actúa como una capa de defensa impenetrable. Pero esa no era la única razón, ahora después de todo tenía la oportunidad de visitar el multiverso Marvel. Todo lo que James tenía que hacer era imaginar un agujero de cerradura frente a él, insertar la llave, girarla y empujar la puerta de la imaginación para abrirla y simplemente atravesarla. Esto hará que el cuerpo de James se teletransporte al universo donde murió su Tony en el momento exacto después de su muerte. En su situación Tony sería después de romperse con las gemas del infinito. Pero James se negó a usarlo. Después de todo, todavía tenía una familia aquí. Tal vez en el futuro, fue lo único que concluyó James. Después de toda esta batalla, James sintió que había envejecido mentalmente al menos unos cuantos años. Pero eso fue solo la acumulación de agotamiento mental. James también encontró el límite del poder de los Tecnos, que era su propia voluntad y su poder mental. El agotamiento es lo que lo había llevado a descansar en su casa durante la última semana después de ocuparse de cosas problemáticas como encontrarse con el dragón de llama, etcétera, etcétera. Pero lo que James estaba esperando ahora era su cumpleaños número 16, que se cumpliría en unos días, y que también marcaría el inicio oficial de la trama de Modern Families, si es que todavía quedaba alguna trama. Sin embargo, James no estaba preocupado por ese asunto. El programa Modern Family es un programa de la vida real, por lo que cada episodio tiene su propia trama. Sin embargo, algunas tramas ahora cambiarán, como la trama de Alex, después de que Alex tuviera los códigos de la IA más poderosa del mundo. Si Alex no pudiera sacar nada de esa información y continuara en su camino establecido, James definitivamente sospecharía que hay algún tipo de ser superior controlando el camino. Sin embargo, hasta el momento ese no parece ser el caso. Espera, acabo de levantar una bandera. Capítulo 197. Capítulo 194. La normalidad es aburrida. James estaba sentado en un sofá mientras analizaba la llave. Las llamas azules se encendieron cubriendo sus ojos por completo mientras se concentraba por completo en tratar de comprender cómo se hacía la llave. Pero parece que no funciona porque sigue fracasando. Finalmente, dándose por vencido, dejó la llave en la mesa de madera frente a él mientras se reclinaba en una silla reclinable y dejó escapar un suspiro cansado mientras se frotaba la frente para deshacerse del dolor de cabeza que le estaba dando al intentar analizar la llave. Con un suspiro, James se levantó renunciando a intentar entender la clave. Rápidamente puso la llave en su bolsillo y decidió que tenía que encontrar alguna forma de fortalecer sus habilidades, pero no podía pensar en una forma de entrenarlas. Al decidir salir de su habitación se encontró con el fuerte grito de Luke. Yendo un poco más lejos vio la cabeza de Luke atrapada dentro de las estacas de madera de la escalera. Suspirando para sí mismo ante la familiaridad de esta escena, James simplemente regresó a su habitación sintiendo una sensación de desapego. Se acostó en su cama mientras miraba su teléfono que vibraba con algunos mensajes. Al abrirlo, vio que había llegado un mensaje de Manny pidiéndole que los recogiera en el aeropuerto, mientras que Gloria más tarde le había pedido que fuera a ver el partido de fútbol de Manny, pero algo le pareció extraño a James. Sintió que pronto todo volvería a la paz. Desde que despertó se había visto involucrado en una locura tras otra por lo que se había acostumbrado bastante al caos e incluso lo disfrutaba un poco. Ahora que había desaparecido, se sentía vacío y alejado de esta vida normal. Al mirar alrededor de la habitación tranquila mientras el sonido de una conversación apagada provenía del exterior, una sensación de serenidad se apoderó de su corazón. James se preguntó si esto era similar a lo que sentían los soldados después de regresar a un hogar en paz después de experimentar la guerra.
Decidiendo tomarlos como ejemplo, James quería continuar con el día y regresar lentamente a la normalidad, aunque su escuela era una escuela llena de razas sobrenaturales y su novia era una vidente, eso no importaba mucho en comparación con la lucha contra una calamidad manipuladora de la realidad literal. La ironía aquí que James encontró bastante divertida fue que ahora se había convertido en una realidad que manipulaba a Calamity. Se levantó de la cama, se aseó, bajó las escaleras y vio a su padre sacando la cabeza de Manny de esas estacas de madera con aceite para bebé. Hola papá, dijo James casualmente mientras pasaba junto a su padre con un pequeño gesto de saludo. Hola James, ¿qué pasa amigo? Phil le habló a James mientras sus manos estaban ocupadas tratando de sacar la cabeza de Luke. Voy a recoger al tío Mitchell y a Cameron al aeropuerto. Dijeron que aterrizarían pronto, dijo James dirigiéndose a la cocina para tomar una tostada del mostrador y dirigiéndose hacia las puertas para tomar las llaves del Camaro. Está bien amigo, conduce con cuidado, dijo Phil sacando finalmente la cabeza de Luke. Mientras tanto, el tío Cameron se inclinó ligeramente con una expresión no tan fanfarrona enmascarada con un dejo de falsa simpatía. Capítulo 198. Capítulo 195. Una lista de niveles. Al llegar al aeropuerto, James detuvo el auto en la fila de espera mientras buscaba al tío Mitchell y al tío Cam. Nadie en su familia sabía realmente sobre los recientes acontecimientos por los que había pasado, por lo que nadie sabía que el Camaro de James era solo un extraterrestre disfrazado. James se preguntó cuánto se asustaría su familia si descubrieran que un extraterrestre había estado afuera de su casa durante toda una semana. James incluso pensó que tal vez no entrarían en pánico. Pensó que tal vez se habían vuelto un poco insensibles a toda esa locura. Señor, el señor Mitchell y el señor Cameron han salido del aeropuerto y lo están buscando en este momento. Jarvis habló, pero su discurso fue interrumpido por Bumblebee. Deje de usar mi radio para hablar. Dijo Bumblebee en tono molesto. Esto es una violación de mis derechos. Continuó Bumblebee con tono enfurecido. ¿Qué derechos? Respondió simplemente Jarvis sin molestarse en utilizar la ira de Bumblebee. Desde que comencé a usar Bumblebee, Jarvis comenzó a disfrutar sutilmente de molestar a Bumblebee. Parecía como si Jarvis realmente estuviera adquiriendo algún tipo de emoción. James había experimentado usando Allspark en Jarvis, pero fracasó porque la supercomputadora que James estaba usando transformó a Jarvis en un Transformer. Sin embargo, la conciencia de Jarvis no permaneció porque la supercomputadora había generado una nueva conciencia. Aunque el experimento falló y ahora he construido una nueva supercomputadora para que Jarvis habite, algunas chispas del todo parecen haber logrado afectar el código de Jarvis, provocando que sienta algún tipo de emoción, aunque en una escala extremadamente pequeña. James no planeaba volver a usar Allspark en Jarvis hasta que mejorara sus poderes. Aparte de Tottencrouse y la clave, James tampoco puede editar las reglas que conforman Allspark. Si James pusiera estas tres cosas en la dificultad para editar o al menos entender las reglas, pondría a Allspark como la más baja, luego vendría Tottencrouse y finalmente lo más difícil es la llave. Mientras James estaba perdido en sus pensamientos, salió del auto cuando vio al tío Mitchell y al tío Cameron. Al salir del auto, James gritó sus nombres mientras agitaba la mano para llamar su atención ya que estaban mirando hacia otro lado. Cuando se dieron la vuelta, James se quedó atónito por unos segundos cuando vio a un pequeño bebé en los brazos de Cameron, mientras Mitchell empujaba el carrito que llevaba sus maletas. Reconocieron a James inmediatamente y caminaron hacia él con una sonrisa en sus rostros. James también se acercó un poco más a la distancia donde se saludaron cómodamente primero. «Tío Mitchell, ¿quién es este?», preguntó James genuinamente curioso. Sabía que querían adoptar un bebé. En sus palabras era para combatir las expectativas de la sociedad o lo que sea, James realmente no se había molestado en escucharlo, James estaba tan perdido en su trabajo estos últimos meses que se había olvidado por completo de muchas cosas. Una revelación tardía se le ocurrió cuando se dio cuenta de que había ignorado a su novia Wednesday prácticamente durante esos pocos meses. Sintió un sudor frío correr por su espalda, aunque había seguido en contacto con ella, apenas la había visto en persona. Sacudiendo la cabeza, James volvió a concentrarse en el tío Mitchell, que estaba presentando al bebé. Ella es Lily y la hemos adoptado oficialmente, así que ahora es Lily Dumpy, declaró orgulloso Mitchell. Al escuchar eso, James dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos no había cambiado tanto la trama como para que terminaran eligiendo al bebé equivocado.
Después de detenerse por un momento, James sintió que había algo mal en la declaración, pero no pudo identificarlo, por lo que lo ignoró. Capítulo 199. Capítulo 196. Tiempo. Imagina sumergir tu mano en un río que brota y cada gota de agua que llega a tu palma pasa a una velocidad tan alta que ni siquiera te das cuenta. Ahora imagina que ocurre lo mismo con el tiempo. Pasa tan rápido que solo te queda recordar los recuerdos que creaste a medida que pasaba el tiempo. Para mí, pareció que fue ayer. Una vez regresé a casa después de dejar al tío Mitchell y a Cameron junto con Lily en su casa. Me encontré con el intento de papá de asustar a Dylan, el novio de Hailey, quien según mamá era un estudiante de último año. En serio, la cantidad de veces que la escuché decirlo se me quedó grabado en la cabeza. Así que sí, básicamente, mamá y Hailey tuvieron algunas discusiones, eso fue todo lo que me importó con respecto a este tema. Eso fue hace unos meses. Honestamente duró más de lo que mamá pensó que duraría. Así que hoy estuve de vacaciones en Nevermore y estuve de visita en casa. Para ser honesto, estaba bastante emocionado ya que no había estado en casa durante un mes, así que esperaba ver a mamá, papá, Alex, Lucas, papá e incluso a Dylan, con quien sorprendentemente me había hecho cercano. Si tuviera que describirlo en pocas palabras, diría que es un tipo tranquilo, un perdedor y una especie de cabeza hueca. En realidad no sé por qué lo hicimos y eso me preocupa un poco. Volviendo al tema, cuando llegué a la casa, parecía que había algunas obras en construcción dentro de la casa mientras que afuera había un baño portátil aparentemente en uso. Conduciendo más cerca, estacioné y rápidamente me dirigí hacia el interior de la casa solo para ser recibido por el sitio de cajas de botellas de alcohol off-brand medio vacías tiradas por ahí con Lucas derramando el contenido dentro de la botella afuera mientras intentaba recogerla y Alex gritándole en pánico a una rata. Mamá no estaba en casa. Según Jarvis, fue a visitar a una vieja amiga suya muy snob. Al ver el desorden en la cocina pensé que sería una buena idea irme antes de que me notaran. Pero la voz en pánico de Alex atrajo mi atención justo cuando estaba a punto de salir por la puerta y regresar en otro momento. James, deshazte a rata. Gritó. Consideré ignorarla. Sabía que una vez que fuera a ayudar, me involucraría en cualquier situación que estuviera sucediendo allí, lo que solo provocaría que mamá también me desatara problemas. Con un suspiro fui a la cocina, agarré la rata que había saltado de la caja que contenía las botellas y la arrojé por la puerta chocando contra un viejo auto azul bebé destartalado que se estaba deteniendo en nuestra entrada. Observé en silencio cómo la rata aterrizaba en el parabrisas, asustando a Dylan, que estaba sentado dentro del auto, lo que hizo que pisara el acelerador y corriera hacia el baño portátil un poco al lado de su auto. Lo siguiente que siguió fue un grito de dolor de papá que me hizo darme una palmada en la cara mientras me daba cuenta de que ahora estaba definitivamente jodido, si no lo estaba ya. Dylan, por otro lado, no pareció escuchar el grito mientras salía del auto que ahora estaba encima de la puerta del baño portátil que se había caído de lado mientras corría hacia la puerta principal y me veía de pie. James. Ayúdame. Al ver a Dylan corriendo hacia mí suspiré con fastidio y cerré la puerta principal y me dirigí hacia la cocina. Es molesto porque recordé esta escena del programa y sé lo que pasará después. Mis acciones, aunque cambiaron la forma en que sucedieron los acontecimientos, los resultados fueron los mismos. Escuché el timbre y una puerta que se abría en el piso de arriba, lo ignoré y me senté en el sofá ignorando el desorden en la cocina. Sentado allí, James se preguntó si realmente había un ser superior ahí afuera responsable de todo esto o si tal vez todo estaba escrito en piedra. Pero eso no tendría sentido ya que él era el responsable de alterar los eventos de la línea de tiempo debido a su nacimiento. Se sintió un poco aliviado cuando algunos acontecimientos realmente cambiaron o incluso directamente no ocurrieron debido a que era fácil aclarar los malentendidos o, según pensé, podrían haberse evitado fácilmente. Aunque se sintió un poco aliviado, todavía estaba molesto por el hecho de que no podía cambiar los eventos del drama entre Hailey y Dylan. Él realmente no quería convertirse en tío antes de que su hermana se casara. Esa es una de las cosas que estoy decidido a cambiar, pensó James mientras el caos comenzaba a surgir a su alrededor. En realidad quería cerrarle la boca a Dylan cuando lo escuchó usar una de esas cursis frases de maquillaje que hay por ahí. Él realmente dijo creo que tienes algo que me pertenece, mi corazón. James sintió que la vergüenza lo golpeaba a niveles que no sabía que existían antes. Capítulo 200. Capítulo 197, 200. Finn cerrando los ojos, intentó cerrar también los oídos pero desafortunadamente no pudo.
Escuchó un fuerte pisotón subiendo las escaleras seguido de pasos rápidos justo detrás del pisotón que supuso pertenecían a Lady Dylan. ¡Qué drama!, pensó James. Pero luego recordó los problemas por los que había pasado para intentar compensar al miércoles por ignorarla la mayor parte del tiempo mientras desarrollaba y construía las armaduras. Una persona como miércoles realmente no muestra sus sentimientos. Ella lo mantiene escondido bajo llave en un cofre que guarda en algún lugar profundo de su mente, dejando atrás solo una expresión de frialdad. Recordé cómo me había llevado una semana romper por completo el muro de hielo que ella había construido contra él. Solo entonces finalmente comenzó a hacer progresos reales para regresar hasta ella. A veces, durante ese largo, molesto y hasta un poco complicado proceso, él incluso se había preguntado si ella valía la pena. Sin embargo, después de pensarlo mucho, decidí que el miércoles realmente valía la pena. Él trató de compensarla durante al menos un mes, donde ocasionalmente le daba algunos regalos considerados, salía con ella y simplemente hablaba. No pude evitar reírme al recordar la cantidad de problemas que enfrenté tratando de darle un regalo considerado. Después de todo, él realmente no podía darle un lindo osito de peluche con un corazoncito, ¿verdad? Sin embargo, pensándolo ahora con la cabeza mucho más clara, con su relación actual, probablemente le gustaría ese regalo. De alguna manera parece tener sentido. Al recordar todo el año, James se sintió un poco decepcionado de sí mismo. Era como si estuviera en una montaña rusa incontrolable. Eventos tras eventos, ni siquiera tuvo un minuto para pensar en la locura que lo involucraba. También me decepcionó la cantidad de tiempo que pasé haciendo planes para luchar contra los Transformers, ideando estrategias solo para que todas fueran inútiles una vez que él realmente estuvo allí. Le recordó un dicho de Mike Tyson. Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara. James pensó que esto se aplicaba perfectamente a él, no entendía cómo Batman podía simplemente sentarse en una cueva y hacer planes tras planes que siempre parecían funcionar. Quizás fue la armadura de la trama de Batman o quizás fue su experiencia real, no lo sé, pero cualquier Batman merecía el aplauso de James por hacer algo que intentó y no logró hacer de manera magistral. James, ayúdame. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una molesta voz de correo electrónico. Sintió una mano que lo agarraba por los hombros y lo mecía hacia adelante y hacia atrás. Por supuesto, si James hubiera querido, podría detenerlo, pero eligió no hacerlo. Abrí los ojos con un brillo de fastidio mientras miraba a Alex meciéndome hacia adelante y hacia atrás. La miré fijamente durante unos segundos para que se detuviera, pero ella insistió en darse por vencida, así que asintió y apartó su mano. No te voy a ayudar, jódete, paga el precio, dije con total seriedad. Por supuesto, esto era una broma, ya que de todos modos él terminaría ayudándolos a limpiar las botellas pronto. Solo quería molestar a Alex y vengarse por interrumpir sus pensamientos. Algunos podrían decir que estaba siendo mezquino, pero a él no le importaba, después de todo, era su hermana. Entonces, ser mezquino con ella no le molestaba en lo más mínimo, incluso disfrutaba ver su expresión molesta y sentía una sensación de satisfacción. Capítulo 198. Etiqueta despojada. Finalmente, después de molestarla un poco más para mi entretenimiento, finalmente me levanté y decidí comenzar a ayudarlos a limpiar las botellas. Con el rabillo del ojo vi que Dylan había terminado afuera mientras Ailey le arrojaba sus cosas fuera de la ventana. Ignorando al grupo que estaba discutiendo, miré hacia Alex. ¿Has pensado en lo que quieres hacer en el futuro? Pregunté simplemente por curiosidad. Quería ver cuánto habían cambiado sus ambiciones. En el original, ella trabajaba y se esforzaba para alcanzar una posición exitosa. Asumí que quería sentir cierta sensación de control a su alrededor y pensó que estudiar mucho la llevaría allí. Pero ahora yo había llegado al medio y había dejado caer una pieza de tecnología que superaba con creces al mundo, Jarvis. Ahora me preguntaba cómo la había afectado. Ella mantuvo una expresión pensativa por unos segundos antes de mirarme. Quiero ser periodista, dijo. Una pequeña sonrisa apareció en mis labios mientras simplemente asentí con la cabeza. En el original, también tenía mucha presión sobre sus hombros, especialmente porque básicamente no tenía esperanzas para Luke y Ailey. Pero ahora esa presión ya no estaba allí gracias a mi existencia. Ella tuvo la libertad de avanzar libremente sin presión y encontrar lo que realmente disfrutaba hacer. Me sentí feliz, quería proteger a mi familia. En cierto sentido, escuchar a Alex decir eso me hizo sentir que había logrado ese objetivo.
Me parece que puedo decir con seguridad que he protegido al menos a un miembro de mi familia. Luke todavía no era un niño problemático, más bien carecía de presión, lo que llevó a tener una vida un tanto sin rumbo por delante a medida que crecía. Ailey, bueno, sentí un dolor de cabeza al escuchar las lamentables súplicas de Dylan. Decidí salir con 2 botellas de alcohol sin etiquetas en mis manos. Quería darle un consejo a Dylan y de camino tirar estas 2 botellas a la basura, pero me quedé paralizada cuando vi a mamá y a su amiga, cuyo nombre no me molesté en recordar, mirándome. Más específicamente, mirando mis manos, los ojos de mamá mostraban horror mientras que los ojos de sus amigas estaban llenos de conmoción al mirar las botellas en mis palmas. Un silencio incómodo reinó por un rato antes de que su amiga lo rompiera. Tal vez debería volver en otro momento, dijo. Pareció sacar a mamá de su aturdimiento cuando me miró enojada antes de que una sonrisa apareciera en su rostro mientras miraba a su amiga. Sí, tal vez en otra ocasión, olvidé por completo que en realidad estábamos recolectando estas botellas que encontramos tiradas y decidí reciclarlas de manera segura, dijo mamá mientras su amigo tenía una mirada de comprensión y su sorpresa anterior había desaparecido. Ella simplemente asintió y le dijo a mamá que le encantaría venir en otro momento antes de subirse a su auto y marcharse. Mamá sonreía mientras saludaba al auto que se alejaba poco a poco. Quería aprovechar esta oportunidad para salir de aquí bajo los gritos de ira de Ailey que comenzaron de nuevo y las súplicas de Dylan para salir de aquí. Ailey se dio cuenta de que mamá venía y se quedó en silencio para que la amiga de mamá ni siquiera escuchara o viera lo que estaban haciendo. Traté de escabullirme, pero como si mamá tuviera una especie de sexto sentido, se giró para mirarme y su anterior sonrisa cálida no se veía por ningún lado. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo?, gritó mamá furiosamente. Al mirarla tuve la sensación de que no estaba dispuesta a escuchar mi razonamiento perfectamente claro. Han pasado algunos días desde entonces y hoy es el día en que asistiré al baile de la escuela con Wednesday. Estaba entusiasmado con esto. La trama básicamente ya se había ido a la mierda. La señora Tornilla había desaparecido convenientemente, algo en lo que obviamente yo no tuve nada que ver, lo que provocó que se cerrara la escuela y se lanzara un grupo de búsqueda compuesto principalmente por maestros que la buscaron. Esto incluyó a la directora Weems mientras intentaba encontrar cualquier pieza de información sobre la desaparición de la maestra de su escuela usando sus habilidades al máximo y aún así no pudo encontrar nada. Al final, al verse obligados a rendirse y convocar la búsqueda, el caso quedó abierto con un enfoque mínimo en él. Como el sheriff no podía poner mucho esfuerzo en buscarla con todas sus fuerzas, todo el departamento ya estaba al límite buscando al lobo. Otra noticia loca que sacudió al sheriff fue que su hijo también había desaparecido mágicamente, lo que nuevamente no tenía nada que ver con James. De todos modos, al final todas las actividades que estaban planeadas se retrasaron algunas semanas. Pero centrándose en el presente, James se dirigía hacia las escaleras donde había dicho que se encontraría con Wednesday. Al doblar la esquina, miré hacia las escaleras y vi a Wednesday parada allí con un vestido elegante predominantemente negro similar al que había comprado, excepto que este vestido tenía un contorno blanco que era diferente del que James le había regalado. Su cabello estaba atado en un moño con algunos mechones colgando sueltos. Tragué saliva ligeramente mientras la miraba y veía que estaba más hermosa que ese día en la boda. Bajé rápidamente y me encontré con ella, que vestía un traje negro a juego, mientras nos dirigíamos al salón de baile. Al principio estaba un poco torpe pero pronto empezó a calentarse mientras bailábamos. Recuerdo que la última vez en la boda su baile fue realmente único y me tomó por sorpresa y no pude bailar con ella. Pero esta vez no perdí la oportunidad, el baile todavía era un poco incómodo pero realmente no me molestó. No hubo eventos como el encendido de los aspersores y el funcionamiento de la pelota como me había asegurado de eso, por lo que todo salió bastante bien. Al final del día estaba de nuevo acostado en mi cama y jugando con una simple llave en mis palmas. Me pregunté si debería usarlo e ir al universo Marvel, lo siento, multiverso Marvel. Estaba seguro de que esto daría lugar a muchas situaciones emocionantes llenas de acción, además de que estaba el deseo de Tony, que no quería ignorar. Lo pensé mucho y finalmente guardé la llave en mi bolsillo. Llegué a la misma conclusión a la que ya había llegado vagamente la última vez que lo pensé. Iba a disfrutar de la calma y la paz de este mundo y de mis relaciones. Y tal vez un día en un futuro lejano, si realmente me aburriera tanto, visitaría el multiverso Marvel y me aseguraría de que la gente en el universo de Tony estuviera bien.
En el vasto multiverso el tiempo honestamente era algo loco y era demasiado complejo para mí, pero sabía que aunque habían pasado algunos meses para mí, casi no había pasado tiempo desde que Tommy murió. Si usara la llave, aparecería el momento exacto después de que Tommy muriera y su alma partiera en su larga aventura. Si usara la llave, aparecería el momento exacto después de que Tommy muriera y su alma partiera en su larga aventura. Con un encogimiento de hombros dejo a un lado esos pensamientos y ahora me concentraré únicamente en mi Modern Family. Mirando alrededor del techo de mi dormitorio, me pregunté cómo sería mi vida en la próxima década. ¿Cómo sería mi relación con el miércoles? ¿Podría tal vez gobernar el mundo? Es difícil decirlo, ya que actualmente no tengo ningún interés en ello. ¿Cómo se vería el mundo con mis esfuerzos por exponer el lado sobrenatural del mundo? ¿Cómo serían mis poderes y qué tan fuerte sería? ¿Sería capaz de evitar los lamentables acontecimientos que podrían ocurrirle a algunos miembros de mi familia? Lo más importante es que podré evitar que Ailey quede embarazada. Después de todo, eso es algo que realmente quiero evitar que suceda. Sinceramente, me gustaría poder viajar hacia el futuro para encontrar las respuestas a estas preguntas, pero no puedo, o mejor dicho, no quiero. Ahora bien, aunque James no sería capaz de encontrar una respuesta a estas preguntas ahora mismo, por suerte para ustedes, mis queridos lectores, yo existo. Escribió un ser con la forma de un ser humano. Su cuerpo estaba formado por una hermosa galaxia púrpura que fluía a través de su cuerpo con estrellas brillando ocasionalmente. La única característica que uno podría distinguir era una simple línea negra en su rostro que representaba una sonrisa sencilla. Se sentó en una silla sencilla apoyada sobre una mesa sencilla de color marrón oscuro con un grueso libro abierto frente a él. La sonrisa al ser vaciló levemente al pasar la página que había terminado de escribir al llegar a la última página del grueso libro 685. Un suspiro escapó del ser mientras una mirada de pérdida apareció en su rostro, mirando hacia la otra pila de libros gruesos cuidadosamente colocados a un lado de la mesa. Un sentimiento de esperanza, emoción y anticipación surgió en su pecho mientras comenzaba a escribir en la página final. James, que ahora tiene 25 años, está sentado allí escuchando a Jarvis informarle sobre su reloj mientras está sentado en un tren que se dirige al distrito financiero donde ahora trabaja de 9 a 5 como simple corredor de bolsa. Su cara está arrugada como si acabara de comer un limón extremadamente amargo. Jarvis, ¿te importaría repetir lo que dijiste? La voz de Jarvis resonó como la misma vieja voz del mayordomo. Sí, señor. Según el hospital, Ailey está 100% embarazada de gemelos y el padre es 100% Andy. James se contuvo para no darse cuenta de su enojo en ese momento, después de todo estaba rodeado de gente normal. Dejando escapar el aliento lentamente, cambió su postura sentada y miró hacia arriba. Dylan es mucho mejor que el maldito Andy, pensó James. Al menos Alex, Luke y Manny resultaron diferentes a sus finales, pensó James tratando de dejar ir su ira. Sucedieron cosas y James realmente terminó ahuyentando a Dylan, pero tal vez James pensó con cierto arrepentimiento que Dylan era mucho mejor que Andy. James incluso se sintió un poco decepcionado de que fuera Andy y no Dylan. James quería pedirle a Jarvis que hiciera su propia prueba, pero no quería escuchar la misma declaración con más confirmación. James frotó su dedo sobre un anillo en su dedo anular sintiendo cierto alivio por ello. Hace unos años James le había propuesto matrimonio a Wednesday y muy poco después se casaron. En cuanto a por qué James iba a trabajar ahora mismo en lugar de ser dueño del mundo, bueno, durante años, James vivió una vida de acción debido a la sorprendente cantidad de Totenkuraus que surgieron. Aunque al final fue más para él, su relación con el dragón de llamas finalmente llegó a un punto de ebullición después de un año de que James matara a Totenkuraus. James dominó y mató al dragón de llamas, sin dejar a nadie que pudiera detenerlo con franqueza. James disfrutaba de la sensación de estar en lo más alto de la cadena alimentaria, un año después incluso había sido capaz de manipular las leyes mundiales. Pero se sentía increíblemente aburrido, también se había alejado un poco más de su familia lo que provocó que surgiera dentro de él un sentimiento de soledad. Así que regresó y continuó viviendo una vida normal. James simplemente no sentía que cuanto más se alejaba de la normalidad, más solo se sentía. Así que se conformó con una vida normal, recorriendo las tramas de la familia moderna y disfrutando mucho a lo largo del camino. De vez en cuando el mundo empezaba a ponerse nervioso, él intervenía y calmaba a los gobiernos del mundo para que no se lanzaran a la guerra abierta.
Después de unos años de una vida prácticamente normal, James se casó con Wednesday, quien, por supuesto, conocía todas las capacidades de James. Pronto incluso tuvieron un hijo. James había administrado una versión mucho más mejorada del proyecto SES en los cuerpos de todos los miembros de su familia para asegurarse de que no se hicieran daño accidentalmente y pudieran protegerse. Lily también había crecido hasta convertirse en una joven muy inteligente, aunque a veces James la encontraba extremadamente molesta. De hecho, en la familia solo Lily no sabe sobre James ya que ella no estaba presente en ese momento. Incluso Luke y Manny tienen recuerdos borrosos de eso y no lo recuerdan por completo. La familia se reunió un día y decidió no avisarles a los niños, al menos hasta que fueran mayores, cuando James les administraría el suero. El suero tampoco tuvo cambios físicos tan drásticos como los que tuvo en James. Al mirar por la ventana, James pudo ver la parada de autobús que se acercaba. Solo le llevaría unos minutos llegar allí, pero este tráfico tipo Nueva York realmente estaba poniendo a prueba su paciencia. Alex cambió sus pasiones bastante rápido, todas ellas lejos del campo tecnológico. Esto continuó durante años, sin embargo, después de explorar todos esos campos diferentes, Alex regresó a la tecnología esta vez con pasión. James, por supuesto, la había apoyado durante todo esto y también se había asegurado de que sus calificaciones siempre fueran las primeras en comparación con esa rival que siempre había quedado en segundo lugar. James incluso se sintió mal por él una vez que lo vio en una jornada de puertas abiertas, irradiaba un aura deprimente y su rostro exudaba decepción. Así que durante los siguientes semestres James dejó que ese chico tuviera el primer lugar. La siguiente vez que vio al niño, tenía una apariencia muy emocionada y ninguno de los sentimientos depresivos anteriores lo rodeaba. Aunque cuando James vio lo sombrío que era Alex, decidió no hacer nada después de eso y no manipular los resultados, decidiendo dejar que Alex manejara las cosas por su cuenta. Luke se había convertido en parte del equipo nacional de rugby gracias al suero SES y había ganado mucha atención en los pocos años que había estado allí con un récord casi excelente. Mandy por otro lado era todo lo contrario de Luke y había decidido emprender un negocio de cruceros, incluso cuando era bastante joven James también lo había apoyado pero no mucho. Quería que Mandy desarrollara su propia habilidad sin perder la esperanza ni depender demasiado de James. Por supuesto, Mandy no sabía esto y pasó por algunos momentos difíciles enfrentando el miedo de que su negocio realmente se hundiera, lo que lo convirtió en un hombre mucho más inteligente. El abuelo Jay había ayudado mucho en los comienzos cuando Mandy estaba empezando, ya que Jay tenía experiencia en gestión empresarial. Gloria y el resto han seguido viviendo una vida normal y más bien agradable y relajada, sin dejar que los acontecimientos que le sucedieron a James les afectaran demasiado. James miró hacia la parada de autobús a la que finalmente se estaban acercando cuando el reloj en su mano vibró y la voz de Jarvis apareció en un pequeño auricular dentro de la oreja de James. Señor, después de notar su respuesta física al resultado, realicé otra serie de rondas de confirmación teniendo en cuenta todas las muestras de ADN disponibles y llegué a la conclusión de que Ailey todavía está embarazada de gemelos, pero el padre es en realidad Dylan. Jarvis dijo mientras dejaba escapar un pequeño suspiro de alivio. Inicialmente James no quería que Dylan fuera el padre, por eso James usó muchos métodos para hacer que Dylan estuviera menos obsesionado con Ailey que parecían haber funcionado. Sin embargo, cuando descubrió que Andy había dejado embarazada a Ailey, sintió que Dylan era una opción mucho mejor en comparación con Andy. Después de todo, Dylan al final era una buena persona e incluso se convirtieron en algo así como amigos. Entonces, esta noticia le trajo alivio, pero todavía se sentía enojado consigo mismo por no haber podido evitar que Ailey quedara embarazada. Pero quizás esto fue lo mejor. James pensó para sí mismo. Con una ligera risa, salió del autobús sintiéndose algo renovado. Al mirar hacia el imponente edificio que se suponía que sería su oficina, James se rió entre dientes mientras comenzaba a caminar hacia él y decidió que una vez que su hija tuviera la edad suficiente, iría a Marvel Multiverse. Con suerte, para entonces sería lo suficientemente poderoso como para manejar cualquier amenaza que el multiverso le arrojara. Una cosa que James había descubierto era que no había límite para la cantidad de personas que cruzaban la puerta hacia el multiverso. Eso significaba que podía llevar a toda su familia sin dejar a nadie atrás. Después de todo, la diferencia de tiempo entre los dos multiversos era extremadamente grande.